Entonces, bueno, pues buen día, feliz y santo sábado. A todos que Dios les guarde, a todos Dios les bendiga de manera rica y abundante. En esta fecha, sábado, Día del Señor, fecha especial en el caso de nosotros, porque es el día de reposo en lo que tiene que ver con los Estados Unidos de Norteamérica, porque es 4 de julio y hoy es una fecha especial para esta nación y por extensión para el mundo entero por la implicancia que tiene los Estados Unidos y el impacto a nivel mundial. Así es que con este motivo, la Iglesia y Ministerios Redimidos ha preparado esta programación especial de esta fecha y glorificamos a Dios y nos sentimos honrados por habernos permitido el Señor a través del ministerio compartir con ustedes en esta fecha de un significado muy particular. Así es que quiero darle la bienvenida a todos y cada uno de ustedes, a nuestros hermanos en la fe, a nuestros amigos, a los creyentes que están unidos ahora en línea en diferentes partes del mundo, no importa la denominación a la que pertenezcan. Bienvenidos, amigos, hermanos católicos, evangélicos, sin ninguna afiliación religiosa, pues bienvenidos también a este estudio de la palabra de Dios, donde entraremos en profundidad a tocar algunos aspectos tal vez un tanto sensitivos, un poco neurálgicos, si se quiere, pero debo explicar de entrada que la ponencia de hoy no tiene nada que ver en lo absoluto con situaciones personales de nadie, de ninguna persona. Vamos a hablar de sistemas que están representados o graficados en la Biblia sin alusión personal a ninguna persona que pueda pertenecer a estos sistemas de los cuales vamos a hablar hoy. Así es que pedimos en el nombre del Señor que se despojen de cualquier preconcepto, de cualquier prejuicio, para que la voz de Dios pueda ser escuchada y su palabra pueda ser entendida. Hoy, 4 de julio 2026, se celebra a lo grande, como ya referimos, en los Estados Unidos, el aniversario de 250 años desde que los Estados Unidos de Norteamérica se emancipó, se independizó de la nación británica, de Gran Bretaña, que hoy se conoce precisamente como el Reino Unido, ¿verdad? De Inglaterra, con Londres su capital. Estados Unidos fue una colonia de ese sistema monárquico hasta que en el 4 de julio de 1776, los forjadores de esta nación, allá en Filadelfia, estado de Pensilvania, proclamaron la independencia de los Estados Unidos, declarándose como libres, y también, pues allí firmaron la constitución vigente todavía, la constitución de los Estados Unidos, y se tocaron las campanas de la libertad. Por eso todavía cuando se va a Filadelfia se puede ver allí como una pieza de museo esta campana que representa la libertad de los Estados Unidos. Sin embargo, es muy paradójico el hecho de que los Estados Unidos pues adquiere su libertad de dos poderes básicamente. Primero de el Reino Unido, de Inglaterra, como dijimos, pero tal vez de lo que más puede tal vez sentirse satisfecho los Estados Unidos es de haber sido liberado del yugo del sistema clerical papal que allá en Europa persiguió a todos aquellos que disentían, que no estaban de acuerdo
con el sistema papal que gobernó el mundo por tiempo, tiempos y medio tiempo, término bíblico, que es igual a 1260 años, la terrible edad oscura en la época medieval, en la Edad Media. Y huyendo a esa intolerancia religiosa de todo aquel que no consentía con los postulados papales, entonces unos hombres de diferentes países de Europa, pues emigraron y tomaron el barco Flor de Mayo atravesando el océano y llegando hasta la costa este de los Estados Unidos y le pusieron por nombre a toda aquella región New England, Nueva Inglaterra, lo que hoy se conoce también como Massachusetts, en el entendido, decían ellos, que ahora habían llegado a nuevas tierras donde establecerían un sistema de gobierno sin rey, sin monarquía, y podrían adorar a Dios de acuerdo a los dictados de su conciencia, porque establecerían una religión sin papa. Así las cosas, surgen los Estados Unidos, pues escapando de la persecución papal, precisamente el sistema opresivo de tiranía, el sistema clerical papal que gobernó al mundo durante toda esa época. Y es contradictorio, digo, y paradójico que justamente hoy precisamente se están aliando justa y exactamente con el mismo poder del cual una vez se emanciparon, se libertaron, y hoy entonces hacen causa común. Es también paradójico y contradictorio que ellos pues presentaron el 4 de julio de 1776 la constitución que implicaba libertad y derechos humanos y libertad en todos los sentidos. Sin embargo, aunque aparentemente hoy se está conmemorando y celebrando la libertad, justamente es un día aciago, aunque ellos no lo miren así, los estudiosos de las profecías sí entendemos que lejos de ser hoy un día de libertad, es precisamente hoy donde está tomando auge como nunca antes un sistema opresor, totalitario y de esclavitud totalmente opuesto a la proclamada libertad que hoy dicen estar celebrando. O sea, hoy se están oponiendo a la constitución de Dios, que son los 10 mandamientos, cuando según sus postulados y su manera de pensar y de reaccionar, están celebrando el día donde la constitución fue dada. Pero qué interesante, paradójico y contradictorio que precisamente hoy están fraguando, elaborando posturas, posiciones y estamentos para contradecir y oponerse, cambiar y poner como ilegítima a la constitución de Dios. ¿Cómo es que hoy están celebrando la constitución cuando están precisamente intentando cambiar la constitución de Dios, que son los 10 mandamientos? ¿Cómo hoy es que están diciendo que es un día de libertad porque es el día de la independencia, cuando están preparando todo lo que se llama propuestas congresuales para quitar justamente esa libertad de conciencia, de religión y de pensamiento que fue lo que dio origen a la nación norteamericana? Y hoy entonces están imponiendo leyes para quitar los derechos a minorías, precisamente porque no piensan como ellos están pensando. Lo propio que ocurrió con ellos en 1776 y que dio origen entonces a que ellos se constituyeran como nación libre, lo que hoy están conmemorando. Así es que esto está muy contradictorio y nada menos que se han unido, como ya mencionamos, al sistema que les perseguía. Y es por ello que queremos presentar este texto bíblico, porque hoy vamos a desglosar muchos aspectos, vamos a ver muchas cosas que están ocurriendo durante este año. En los 6 meses ya concluidos de enero a junio, han pasado un sinnúmero de eventos y situaciones que precisamente confirman lo que estamos diciendo, de que están elaborando posturas para quitar la libertad que hoy están celebrando, que precisamente están procurando
derribar y derogar la ley de Dios, la constitución de Dios, cuando hoy precisamente es un aniversario de cuando la constitución de los Estados Unidos fue constituida. La Biblia dice en Apocalipsis, capítulo 13, versículos 1, 2, 11 y 12, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Sobre sus cuernos 10 diademas y sobre sus cabezas nombres de blasfemias. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo y sus pies como de oso y su boca como boca de león. Es interesante connotar aquí que cuando en la Biblia, especialmente en el lenguaje profético, los libros de Daniel y Apocalipsis son una muestra muy patética de ello. Cuando se habla de bestia, es una manera representativa de entender que se trata de sistemas de poder políticos religiosos. Así es que esta bestia que surge del mar y que tiene esta apariencia de leopardo, oso, boca como de león, esos componentes incluidos, es un sistema de poder que precisamente actuó durante la Edad Media, al cual nos hemos referido como el sistema clerical papal. Y el dragón, otro símbolo, recuerden que Apocalipsis está repleto de símbolos. La Biblia especifica en Apocalipsis capítulo 12 que el dragón es la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Y entonces, ¿quién estaba dirigiendo este sistema de poder humano llamado bestia? El dragón, Satanás, que fue quien le dio su poder, número 2, su trono, y número 3, su grande autoridad. Así es que aquí tenemos la primera bestia. Recuerden que el tema de hoy está titulado Las dos bestias dedican los Estados Unidos a Dios. Así es que aquí aparece una de estas bestias y luego en el versículo número 11, correcto, dice la palabra de Dios, después vi otra bestia. Si es otra, es una que no es la primera. Y esta, dice la palabra, subía de la tierra. La primera surge del mar. Y esta tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Así es que también habla como dragón, la primera bestia, porque el dragón dirige a las 2 bestias. Esta es diferente. Sin embargo, hacen causa común. No son antagónicas, separadas o contrarias, sino que la profecía la presenta a las 2 bestias haciendo una simbiosis, un sincretismo, un maridaje, un accionar conjunto. Trabajan como equipo y lo hacen en la misma época histórica profética. Esto es en la última etapa de la historia. Por eso el versículo 12 dice, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. O sea que estas 2 bestias coinciden en momento histórico profético de la humanidad. Y esta segunda bestia que trabaja en conjunto con la primera hace, o quiere decir, obliga, esta es una voz mandatoria, hace que la tierra y los habitantes o moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada porque este sistema en un momento determinado de la historia cayó y ahí está representada la herida precisamente mortal, pero se restaura en la última etapa porque esta segunda bestia le da aliento y trabaja en favor de la primera bestia. Los estudiosos de las profecías y la historia confirma que esta segunda bestia que se une a la primera que ya hemos identificado como el sistema clerical papal y que dominó todo el mundo, ubicada allí en la Edad Media, pero con influencia a todo el planeta, el sistema clerical papal, el sistema papal. Esta segunda bestia surge de la tierra, pareciera que tiene características cristianas porque tiene cuernos como de cordero, una representación de Cristo en toda la Biblia, desde los tiempos de la época mesiánica de los levitas allí, ¿verdad? Que trabajaban el asunto del santuario, pues los corderos eran sacrificios que representaban a Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dice
Juan el Bautista en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 29. Así es que esta tiene características también cristianas, religiosas, que es los Estados Unidos de Norteamérica, que con su poder ejerce una autoridad que doblega al mundo entero para hacer que el globo terráqueo, sus habitantes, todo habitante de la tierra, adoren o les rindan pleitesía a la primera bestia que es el papado. O sea que tanto este sistema clerical papal, que es la primera bestia, como el sistema religioso, por un protestantismo que se ubicó en América diciendo que querían una religión sin papa y un gobierno, una nación sin rey. Ahora esta nación cristiana protestante, que es los Estados Unidos, hace un maridaje, por eso la Biblia le llama adulterio espiritual. Dice que fornica con los reyes de la tierra, la gran ramera, como también se le llama a la primera bestia. Y aquí ahora hay una dualidad de sistemas poderosos en el mundo. Un sistema religioso con aspecto de bestia que surge del mar como leopardo, como oso, como león, unido a otro sistema político religioso también en América, en los Estados Unidos. Así es que una vez unidos estos sistemas en la última etapa de la historia, miramos ahora cómo llegamos a la última etapa de lo que la profecía señala como la alianza de estos dos sistemas y por primera vez en 250 años que se están celebrando hoy, el gobierno de los Estados Unidos está trabajando nada menos que con los religiosos de la nación norteamericana en su gabinete, encabezado por el mismo presidente de los Estados Unidos que ha dicho que los religiosos deben tener el poder en los Estados Unidos y ahora pareciera la Casa Oval o el Salón Oval de la Casa Blanca, donde funciona el gobierno norteamericano como si fuese un apéndice, una extensión de las iglesias cristianas en los Estados Unidos, con representación de líderes como la señora que aparece allí, Paula White, encargada de los asuntos de fe, consejera espiritual del presidente Trump, y también como la líder del departamento religioso de la Casa Blanca, junto, por supuesto, con el resto del gabinete que ocupan posiciones de preponderancia, todos los cuales están comprometidos con lo que se llama el nacionalismo cristiano, que no es otra cosa, empoderar a la religión, a las religiones católica y protestante, porque básicamente estamos hablando de cristianismo. Allí no tienen parte los islámicos, ni por supuesto los hindúes, ni los budistas, ni los Hare Krishna. Allí están básicamente concentrado el poder en la Casa Blanca con cristianos, católicos y protestantes, donde realizan cultos y donde hay una agenda política religiosa, y la palabra inspirada dice que cuando la religión llegase al poder en los Estados Unidos, lo que ocurriría es que se impondrían los dogmas, los sistemas, los paradigmas o sistemas de creencias doctrinales de las iglesias, y entonces se conformaría una teocracia en violación al principio bíblico de que data a Dios lo que es de Dios, a César lo que es de César, separación iglesia-estado, que hoy no están entendiendo ellos. Es por esa razón que entre los postulados, entre el accionar de gobierno de la Casa Blanca, está la iniciativa de una nación bajo Dios del presidente Donald Trump. A nation under God, o sea, bajo la cobertura de Dios, bajo la sombrilla y el auspicio de Dios, porque ahora se pretende el gobierno norteamericano que exista como una teocracia y no más como un gobierno democrático, republicano y protestante, no protestante, sino con separación de iglesia con el Estado, de los protestantes y los católicos con el Estado, sino que funcionen de manera independiente. Pues no más. El presidente ha dicho una nación bajo Dios, y por ende ha establecido todo un programa, una importante campaña espiritual y patriótica vinculada a este año
250 aniversario de la emancipación de los Estados Unidos, donde ocurrieron dos cosas hace 250 años, como ya dijimos, la declaración de independencia del papado y de Inglaterra, pero también la legislación de la Constitución de los Estados Unidos, dos aspectos importantes que hoy flagrante y abiertamente se están violando, porque insisto y reinsisto en que la Constitución de Dios hoy se pretende violar, y también la libertad religiosa de adorar a Dios de acuerdo a como lo dicte su conciencia y con la preferencia particular que usted elija. Eso está quedando de lado por instrucción del mismo gabinete religioso que está dominando la Casa Blanca. Y desde el 8 de enero de este año 2026, una institución afiliada al gobierno que se llama Fundación de la Herencia o Heritage Foundation, el 8 de enero, pues hizo un documento llamado Salvar América, salvando la familia. Para salvar América hay que salvar a la familia apoyando un día uniforme de descanso para que pueda esto aglutinar a las familias, establecer también sistemas laborales pues con patrones establecidos donde el descanso dominical, o sea, el día domingo, primero de la semana, se ha establecido como un día de adoración. Así, entonces, hacer fuertes los vínculos familiares y por ende hacer grande América, como es el eslogan de este gobierno actual. De manera que para celebrar estos 250 años desde 1776, el 4 de julio de ese año, hay toda una serie de eventos de rededicación. Y dice allí la diapositiva que Trump declaró oficialmente un año de celebración y rededicación a nivel nacional. Noten, queridos amigos, que no se trata de un día de celebración, se trata de un año entero. Por eso, en el desglose de este tema de hoy, vamos a mirar diferentes cosas que han ocurrido durante el año, lo que está ocurriendo hoy, lo que ocurrió ayer día 3, de lo cual vamos a hablar en un ratito, y lo que está proyectado para los siguientes meses hasta que termine el año, porque ellos pretenden que cuando termine el año, pues ya todo debe estar en su lugar y que ya cada ficha debe estar funcionando de una manera tal que la teocracia que ellos pretenden de esa simbiosis, ese maridaje iglesia-estado, pues esté consumado. Y lo que pasó ayer y está pasando hoy es de una trascendencia enorme desde el punto de vista profético. No pretendemos con este tema crear una sensación de fanatismo. No se trata aquí de un sensacionalismo pues a ultranza y con el fuego del fanatismo, pero tampoco queremos obviar lo que está ocurriendo a la vista de todo el planeta Tierra. Queremos ser fácticos, presentar hechos demostrables y reales, porque no podemos tampoco caer en el formalismo y en la indiferencia. No podemos encapsularnos en un témpano de hielo y con una frialdad espiritual terrible, decir, no, son cosas que pasan, no tiene ninguna trascendencia, no tiene ninguna connotación profética lo que está ocurriendo. Pues sí la tiene, y es precisamente lo que estamos tratando de demostrar, porque en la última etapa se dará el mensaje y se está dando el mensaje de los tres ángeles que precisamente habla de las apostasías y herejías de los sistemas religiosos de poder fácticos, porque no son los verdaderos que actúan en el mundo, y deben ser denunciados todos los actos de corrupción de estos sistemas de poder, diciendo y anunciando que Babilonia es caída y que ha sido hecha habitación de toda ave inmunda y aborrecible y guarida de todo espíritu de demonio. Eso hay que decirlo con responsabilidad, con la invitación anexa de salir de ella, pueblo mío. Así es que todo el que está aquí escuchando este mensaje, Dios lo considera como un potencial hijo del reino. Por eso usted no por casualidad está oyendo esto, sino porque
Dios, a través de su espíritu, quiere alcanzarlo para que entienda desde el punto de vista no simplemente pues histórico, cultural, político, militar o económico lo que está ocurriendo, sino desde el punto de vista bíblico y profético. Así es que esta celebración de erradicación a nivel nacional es hecha a nivel de toda la nación durante todo este año con el enfoque nacional que insta a los estadounidenses a participar en la oración semanal, porque se quiere volver a los Estados Unidos una iglesia grande de más de 300 personas con el aval de los que dirigen esta nación, para que retomen, como dice allí la cita, los principios religiosos y morales como fundamento de la libertad estadounidense. Todo esto es tomado de las informaciones que emanan desde la misma Casa Blanca. Por eso están convocando el Jubileo Nacional de Oración durante el año 2026 y se están estableciendo días particulares y específicos. Durante estos 6 meses han habido pues desayuno, encuentros particulares para enfatizar el tema de la oración, y esto va a seguir así durante el día de hoy, ha sido así durante los días y semanas anteriores, y lo propio va a ocurrir en lo que resta de este año. Para ello, el señor Trump, el presidente de la nación norteamericana, ha conformado un gabinete, un equipo de trabajo donde tienen estos funcionarios públicos que debieran dedicarse, de acuerdo a la Constitución, a ser exclusivamente pues funcionarios a favor de lo que es el bienestar norteamericano, pero resulta que ahora están funcionando como ministros religiosos, no solamente el presidente, sino el vicepresidente también, el secretario de Estado también, el señor Marco Rubio, el llamado secretario de Guerra, el Departamento de Defensa, como se llamaba antes, Pete Hegseth, a Mike Johnson, el presidente de la Cámara de Representantes, Dan Patrick. Toda esta gente están trabajando como si fueran ministros religiosos, pero realmente lo que son es funcionarios públicos. Y uno de ellos es a quien me voy a referir ahora, que está en pantalla, el vicegobernador de Texas, llamado Dan Patrick, quien ha declarado públicamente más de una vez, y lo vamos a ver, que la separación entre la iglesia y el Estado es una mentira. It's a lie, él lo dice en inglés claramente, y que no existe en la Constitución de los Estados Unidos ese término, ese vocablo, separación de iglesia y Estado, no existe en la Constitución. Y él es nombrado por el presidente Trump el presidente de la Comisión de Libertad Religiosa del gobierno de Donald Trump, un departamento creado para supuestamente proveer los derechos ciudadanos de tener acceso a elegir a quién quiere adorar y cómo hacerlo. Pero vamos a ver que realmente no se trata de eso, sino de implantación de medidas, y ellos como gobierno imponerlas de manera obligatoria para que todos aquellos que sean disidentes o contrarios a esas leyes establecidas, entonces sean considerados como parias, como renegados social de la sociedad, como personas no integradas al apoyo del gobierno, y por tanto como los enemigos de la libertad y la democracia en los Estados Unidos. Este señor ha dicho también, Dan Patrick, en esta otra cita, que no hay tal cosa como separación de iglesia y Estado en la Constitución. Lo vuelve a repetir. Ahora, yo quiero que miremos brevemente cómo está establecido en la Constitución este asunto de la separación, porque la verdad es que no aparece la declaración como tal. O sea, lo que estoy diciendo es que diga, no hay separación entre iglesia y Estado, así, literal y específicamente, con esas palabras no existe. Pero ¿qué si dice la Constitución? Dice la Constitución en la primera enmienda, el Congreso no legislará, no hará leyes con respecto al establecimiento de una religión, pero tampoco ni prohibirá el libre ejercicio de ella. El Estado no se va a meter con el hecho de que usted sea o no religioso. Si es islámico musulmán y quiere guardar el viernes, el Estado no se va a meter en eso.
Si usted quiere guardar el domingo porque es católico evangélico y así lo ha entendido, pues entonces usted tiene esa libertad y derecho. Pero si usted quiere guardar el séptimo día bíblico, el séptimo día de la semana, tampoco el Estado se lo puede prohibir ni hacerle ninguna acción punitiva, o sea, de castigo, aplicándole ningún código, ningún pues acápite de la ley, porque la ley no ha sido creada con esos fines y el Congreso no ha legislado con respecto al establecimiento de lo que son sus deberes y sus derechos para con Dios. ¿Ah? Y también dice en la Constitución que ninguna manifestación religiosa será jamás requerida como una condición de actitud para ninguna función o cargo público en los Estados Unidos. Primera enmienda, Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica. Pero ellos han entendido que porque no existe la palabra escrita de manera puntual y específica, no existe separación entre iglesia y Estado, entonces sí pueden hacer lo que están haciendo ahora. Por eso Dan Patrick, nombrado por el presidente Trump, pues en esta comisión de libertad religiosa, está haciendo la propuesta que vamos a mirar en un ratico. Dice acá esta cita de El conflicto de los siglos: después de varios meses de vida errante, llegó al fin a orillas de la bahía de Narragansett, donde se echaron los cimientos del primer estado de los tiempos modernos, que reconoció en el pleno sentido de la palabra los derechos de la libertad religiosa. El principio fundamental de la colonia, fundada por Roger Williams, era que cada hombre, miren cómo pensaban los forjadores de la nación, cada hombre debía tener libertad para adorar a Dios según el dictado de su propia conciencia. De modo que el primer estado que se formó de las colonias norteamericanas fue Rhode Island, un pequeño estado fundado por este municipio llamado Roger Williams. Y dice la cita que siguió creciendo Rhode Island y prosperando hasta que su principio fundamental, ¿cuál? La libertad civil y religiosa, llegó a ser la piedra angular no solamente de Rhode Island, sino de la República Americana de los Estados Unidos. Esta cita es del conflicto de los siglos, pero está tomada de las fuentes históricas que registra la liberación de los Estados Unidos y su estado de libertad. Ahora, miren nomás cómo esto ha sido de manera abierta violada. En esta gráfica de derecha a izquierda aparece el presidente de la Comisión de Libertad Religiosa, un político republicano, allí con la flechita de derecha a izquierda. Y este señor Dan Patrick es el que está encabezando esta Comisión de Libertad Religiosa, que hace unos días, el 26 de junio, ¿hace cuánto de eso? 12 días, 13 días, pues ha presentado un informe pormenorizado que está siendo considerado para el presidente Trump a los fines de, en su momento, pues promulgar esta propuesta de esta comisión. Dan Patrick aparece allí a la derecha. A su lado, este caballero que es el doctor Ben Carson, político republicano y el vicepresidente. Oigan esto, el vicepresidente de esa comisión, ya dije que el presidente era Dan Patrick, el de la derecha, pero este Ben Carson, que de acuerdo a su biografía, cuando usted la busca en las redes, dice religión y dice Seventh Day Adventist, adventista del séptimo día. ¿Cómo puede ser? Al lado del vicepresidente Ben Carson está el obispo católico Robert Barron, que es un promotor del domingo en todas las diócesis donde él puede tener incidencia. Y entonces, enfrente del obispo católico está esta dama con chaqueta blanca, que es pues la señora Paula White, asesora espiritual de Trump y la que encabeza el departamento religioso de la Casa Blanca. También allí está a la izquierda el segundo de izquierda a derecha, el segundo de izquierda a derecha, el rabino judío Meir Soloveitchik. Así es que esto es parte del equipo que hace unos días allí en la Casa Blanca se reunió con el presidente Trump, que aparece sentado aquí,
y le hace las siguientes recomendaciones que aparecen en pantalla. Son 12 recomendaciones que deben ser seguidas. Y entonces aparece allí lo siguiente. Número uno, reinterpretar lo que quiere decir separación iglesia y Estado. Según ellos, esto se ha malentendido. No hay ningún problema en que el Estado, el gobierno, el presidente emita leyes religiosas. Y si una vez se creyó eso, pues hay que reinterpretarlo. En el número 5 dice establecer jueces que favorezcan a la libertad religiosa. En el número 9, derogar la enmienda Johnson. ¿Qué es la enmienda Johnson? Una propuesta de un político norteamericano que en el año 1954, Lyndon B. Johnson, eventualmente, más adelante, unos años después, Lyndon B. Johnson llegó a ser presidente de los Estados Unidos, pero cuando él hizo esta propuesta era senador en los Estados Unidos y él hizo una propuesta de que hubiese clara diferencia entre iglesia y Estado. Y entonces ahora se quiere hacer la modificación a esa propuesta o enmienda que en su momento fue aprobada. Y es lo que ahora se intenta, pues sencillamente derrogar. Aquí hay un resumen de lo que esta comisión que se reunió hace unos pocos días con Trump y que Trump felicitó a esta comisión diciendo que eran excelentes puntos que debían entrar dentro de lo que es el sistema de gobernanza en los Estados Unidos. Un informe breve que presento acá de la Comisión de Libertad Religiosa que pretende la unión de iglesia y Estado en los Estados Unidos. El nuevo informe de una comisión de la administración Trump sugiere eso, la no separación, poner fin a la separación iglesia-Estado. Fue un informe de 224 páginas, 224 páginas, donde explican ellos la necesidad de que el gobierno legisle, de que se establezcan leyes religiosas que favorezcan la mayoría de católicos y protestantes en los Estados Unidos. Entre estas propuestas, añade también en estas 224 páginas tender puentes entre la iglesia y el Estado en lugar de mantener una separación estricta, ampliar las asociaciones las asociaciones entre el gobierno y las instituciones religiosas, que haya ese contacto, ese maridaje, como decimos, garantizar que las iglesias puedan acceder a fondos federales sin renunciar a su identidad religiosa, promover la oración voluntaria en escuelas públicas, permitir exhibición religiosa en propiedades gubernamentales, como letreros, como cualquier información referente a la Biblia o que avale a las denominaciones cristianas. Derogar la enmienda Johnson, quitar eso que impide la separación, la unión de iglesia y Estado. Y entonces allí en letritas rojas también, en esas 224 páginas, al pie de la nota, citar el precedente que se hable sobre lo que hizo Abraham Lincoln, según ellos, quien promovió la observancia ordenada del domingo, Shabbat, como le llamaban en el lenguaje de su época, dentro del ejército así le llamaban, que se vuelva a entender que es necesaria la observancia del Shabbat, del Shabbat cristiano, que no es precisamente el cuarto mandamiento de la ley de Dios que dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. El séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. Nada que ver. El Shabbat cristiano es el primer día de la semana y esto acaba de llegar al escritorio del presidente Trump. Digo, hace rato que la Heritage Foundation está promoviendo eso. Ya dijimos que el 8 de enero de este año le dijeron le dijo al presidente Trump esta comisión, tenemos que establecer un día de reposo uniforme. Eso quiere decir a nivel federal, no en un estado, no estatal, sino federal. Y entonces están citando las declaraciones de Abraham Lincoln, quien de acuerdo a ellos hizo la propuesta de la observancia legalizada del primer día de la semana como el Shabbat, o sea, el domingo. Esta es una propuesta directa, puntual, de funcionarios del gobierno, de personas que él tiene trabajando a su lado, de la persona que es su asesora religiosa, que es Paula White,
de este señor Dan Patrick, de Ben Carson y de todo ese equipo con influencia, incluyendo personajes que no están allí, como el vicepresidente J.D. Vance, que está con todo apoyando esto. Está el señor Kevin Roberts de la Heritage Foundation, está también el señor Jonathan Berry, está el obispo Barron, que aparece allí en la foto, que está incidiendo de manera pues muy puntual en toda la vida religiosa católica de los Estados Unidos en este punto. Pero vamos a ver aspectos importantes porque esto sigue de una manera muy específica, y quiero antes leer esta cita de El conflicto de los siglos en la página 621. El tono pacífico que Roma emplea en los Estados Unidos cuando hablan de libertad religiosa no implica un cambio de sentimientos. Atención, atención, atención. Es tolerante Roma cuando es impotente, cuando no tiene el control. Hago énfasis en esto y hago una parte. Cuando no tiene el poder, cuando no tiene las herramientas de ley a su favor, entonces ellos lucen en bajo perfil y es tolerante. El obispo O'Connor dice: la libertad religiosa se soporta tan solo hasta que se pueda practicar sin peligro para el mundo católico, sin que represente lo opuesto. Se puede hacer lo opuesto a lo que estamos diciendo hasta que esto no represente entrar en contra de los postulados católicos, hasta que no ponga en peligro el mundo católico. Y el arzobispo de San Luis de la época es citado diciendo: la herejía y la incredulidad son crímenes. ¿Qué cosas son crímenes? La herejía, no pensar como ellos, porque en la Edad Media, durante todas esas matanzas, a los que no estaban de acuerdo con el sistema papal se le llamaba como herejes, porque practicaban herejía. Entonces, la herejía, en el concepto de ellos, claro, y la incredulidad, no creer lo que ellos creen, son crímenes, dice Roma. Y en los países cristianos como Italia y España, por ejemplo, donde todo el pueblo es católico y donde la religión católica es parte esencial de la ley del país, estas herejías, estas disidencias, esta incredulidad, se las castiga como a los demás crímenes, como si usted fuera un malhechor, como si usted fuera un truán, una persona de mal, un criminal común, un violador. Esas categorías de maldades y de pecados, pues también incluye allí ser hereje y no estar de acuerdo, ser incrédulo en cuanto a sus enseñanzas. Así es que tan pronto la religión tenga el poder, olvídense de este asunto de libertad religiosa. Tan pronto se firme un documento y se haga pues oficial a través de su promulgación por el Poder Ejecutivo, ejercido por el presidente de la República, sus derechos, hermanos queridos, mis derechos también serán coartados, serán cercenados, serán quitados, porque estamos en contra de lo que es el pensamiento de las mayorías religiosas. Así es que con esta mentalidad, ¿qué es lo que ha ocurrido después de esta propuesta de que se establezca un día de reposo unificado, de estas declaraciones del gabinete de que es una mentira eso de separación entre iglesia y Estado, y que no, que deben estar unidos, que el Estado debe legislar en materia religiosa, decirle a usted cómo adorar, cuándo y cómo? Pues por eso es el montaje de todas estas actividades durante el 2026, que incluye lo que está pasando hoy, 4 de julio, lo que va a pasar esta mañana y esta tarde, lo que pasó durante todos estos 6 meses y lo que está proyectado a ocurrir en la siguiente semana, de lo cual también haremos una breve reseña en este tema. Mientras, ¿cuál es el anuncio en grande que se estuvo haciendo por varios meses? Trump organiza un acto de oración, un presidente de la República mandando a hacer una semana de oración, un día de oración. ¿Qué les parece? Todo un pastor, para reafirmar a Estados Unidos como una nación bajo Dios. En letritas azules, la administración del presidente Trump, con este motivo, organizó un acto de oración de 9 horas en el National Mall de Washington, D.C., Distrito de Columbia, como parte de sus esfuerzos para conmemorar el 250 aniversario del país, de la independencia del país.
¿Para cuándo estaba programado esto? El evento que ya ocurrió del día domingo 17 de mayo se denominó Rededicación 250, un jubileo nacional de oración, alabanza y acción de gracia. Jubileo. Qué interesante término. Entonces, aquí hay una falsificación de jubileo. Como falsificación de jubileo, hubo desde el 24 de diciembre de 2024, durante todos los 12 meses del 2025, hasta el 6 de enero de este año 2026, cuando terminó el jubileo papal que inauguró Francisco y que terminó ahora el 6 de enero de este año el actual obispo de Roma, León XIV. Un jubileo falsificado hizo el catolicismo. Ahora hay un jubileo falsificado de la segunda bestia y le llaman Jubileo Nacional de Oración porque pretenden alabanzas y acción de gracias para reavivar el espíritu religioso de los Estados Unidos. Miren en letras rojas allí para ir avanzando. Reafirmación de la consagración de nuestro país a Dios como una sola nación. El evento, que ya ocurrió en la fecha indicada, contó con la participación de artistas, pastores y líderes de los derechos civiles, así como de aliados republicanos. Por supuesto, con el discurso también de Trump, del vicepresidente de la nación norteamericana, del secretario de Estado, del secretario de Guerra, del presidente de la Cámara de Representantes, de altos líderes, de la misma gente esta de la comisión, del obispo Barron, de Dan Patrick, de Ben Carson. Toda esa gente participó y muchísimos otros oradores y prestigiosos líderes del mundo evangélico y de el ámbito de la política participaron durante esta celebración, que fue de 9 de la mañana, en cuanto a horario se refiere, de 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Y estuvo allí celebrándose en el National Mall en Washington, cuando el día domingo 17 de mayo. Pero interesante, ustedes van ahora a hacer el contraste en algo que ocurrió antes, que no aparentemente tiene que ver con celebración religiosa, pero está conectado. Resulta y viene a ser que unos días antes había ocurrido esto en el Salón Oval de la Casa Blanca, un anuncio que dio el presidente. El gobierno de los Estados Unidos ha intensificado la liberación de archivos clasificados sobre fenómenos anómalas no identificados, llamados FANI o OVNI por sus siglas, a través del Departamento de Guerra, Oficina de Resolución de Anomalías en todos los dominios. La desclasificación incluye una extensa segunda entrega de documentos que viene más adelante, con videos militares desclasificados y reportes históricos. ¿Qué es lo que estoy leyendo en esta noticia? Que ocurrió unos días antes, que el gobierno por primera vez en la historia sacó a relucir archivos secretos, top secrets, de información, de contactos que dicen ellos ha tenido el gobierno norteamericano y el Departamento de Guerra de los Estados Unidos y la Casa Blanca con extraterrestres. Y esta noticia la dan a conocer el 11 de mayo, 6 días, ¿verdad? 12, 13, 14, 15, 16, 6 días. 6 días antes de esa conmemoración, el 17 de mayo, pues sale esta noticia, que el Pentágono amplía su archivo OVNI con 161 registros inéditos, donde están diciendo que hay vida extraterrestre, que hay la posibilidad de una invasión, que seres van a venir de otros mundos o podrían eventualmente venir, y que dicen que los astronautas del Apolo 11, ahí está en esta diapositiva, pues también dieron su testimonio, pero que hasta ahora sale a relucir de que sí estuvieron en contacto con seres de otros mundos, y se ha sacado a relucir o desclasificados secretos que estaban pues escondidos por décadas y ahora están en las redes al alcance de todos. Pero ¿cuál fue el reporte?
que los avistamientos de ovni o fenómenos anómalos, Fanny, no son demonios. Esta es lo que nos interesa. Van a venir unos seres, pero no son demonios, sino eventos que cuentan con explicaciones científicas, tecnológicas y meteorológicas rigurosas. Aunque recientemente se ha hablado de que esto tiene que ver con religión y han habido teorías, pero dice que no, que esto está en el marco de lo estrictamente científico, datos físicos comprobables, fácticos y empíricos. Y entonces, aquí se ha metido ahora la religión, porque esta cita dice que, o esta información de prensa que tomamos de las fuentes que da la Casa Blanca, dice que la idea de los ovnis no son entes malignos, nada que ver con que eso que se está diciendo, que citan de la Biblia, no, nada que ver, no son entes malignos. Sin embargo, esta postura de que son de otros mundos no tiene apoyo o sustento científico. Inclusive, miren allí en letrita roja, por ejemplo, la arquidiócesis de Washington destituyó a un sacerdote exorcista precisamente por afirmar, por decir que los ovnis eran demonios, argumentando que tales declaraciones, dice la Iglesia Católica, tergiversan y socavan la doctrina oficial de la Iglesia. Y entonces, aquí está la posición de la Iglesia Católica. Atención, atención, atención. Oficialmente, ¿qué dice la Iglesia Católica sobre la aparición de fenómenos extraterrestres y que el gobierno de los Estados Unidos a través del Pentágono ha hecho público que están en contacto, que es verdad, que han aparecido, que tienen testimonio, que la misión Apolo, especialmente el Apolo 11, sí los contactó y tiene de alguna forma imágenes, y que hay secretos que ahora están siendo liberados? ¿Qué dice la Iglesia Católica de manera oficial? La Iglesia Católica, libertad científica, apoyo total a la ciencia para investigar el universo. Hay una compatibilidad religiosa, no hay conflicto, cero conflicto entre creer en Dios y aceptar la posibilidad de vida exterior. Nosotros también la creemos, la vida exterior, pero no desde este punto de vista de seres que nos están invadiendo y que son muy inferiores a nosotros en cuanto a apariencia física y demás, para nada. Y finalmente, la Iglesia Católica en esta postura oficial rechaza el sensacionalismo y prohíbe a los clérigos de usar argumentos bíblicos, teológicos o demoníacos sin sustento científico para explicar el avistamiento de ovnis. Cualquiera que diga que estos son demonios, pues sencillamente no tienen el apoyo, porque no es así. No tienen el apoyo de la Iglesia Católica. ¿Qué estoy diciendo? Que en los Estados Unidos se está fraguando, se está organizando ya la aceptación pública y masiva con el apoyo de la Casa Blanca y de la Iglesia Católica y del mundo protestante, por supuesto, que le sigue, para decir que las apariciones de seres extraterrestres son reales y de que es perfectamente posible que haya apariciones. Esto está preparando el escenario para que justamente venga la aparición de Satanás en la falsificación de Cristo, vengan entidades o seres que se aparezcan, demonios transformados, para decir justamente lo que la Casa Blanca está diciendo, lo que la coalición cristiana está diciendo, lo que el nacionalismo cristiano está diciendo, lo que la Heritage Foundation está diciendo de el sábado común, el Shabbat común, lo que están diciendo de unificar a las naciones para que desde la Casa Blanca se den leyes religiosas. Esto va a preparar el camino. ¿Saben por qué? Porque mucha gente no va a creer hasta que vea manifestaciones especiales y sobrenaturales. A lo mejor por un decreto de la Casa Blanca o del Congreso, mucha gente va a seguir con incredulidad o escepticismo.
Pero cuando vengan las apariciones directas de seres de otros mundos, según ellos, y la aparición de los demonios y de Satanás, entonces todos los Estados Unidos quedará no under God, no una nación bajo Dios, sino quedará bajo la sombrilla precisamente del espíritu de las tinieblas que los va a cubrir Satanás y los ángeles caídos. Por eso dice la Biblia en Apocalipsis 16, 13 y 14, y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta. Aquí está el diablo con las dos bestias. Tres espíritus inmundos a manera de ranas, pues son que espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra. Atención a dónde van. Van a la Casa Blanca, a los reyes de la tierra, los que dominan el mundo, a la gente de Europa, a la gente de Asia, en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Y entonces dice la inspiración, una cita valiosísima de El conflicto de los siglos, que el acto capital que coronará el gran drama del engaño será que el mismo Satanás se dará por Cristo. Atención, atención, atención. Gran engaño. El gran engañador simulará que Cristo habrá venido en varias partes de la tierra. Satanás se manifestará a los hombres como ser majestuoso, de un brillo deslumbrador, parecido a la descripción que del Hijo de Dios da Juan en el Apocalipsis. La gloria que les rodee superará cuanto hayan visto los ojos de los mortales. El grito de triunfo repercutirá por los aires. Cristo ha venido, Cristo ha venido. ¿Qué va a hacer la población? El pueblo se postrará en adoración ante él, mientras levanta sus manos y pronuncia una bendición sobre ellos, como Cristo bendecía a sus discípulos cuando estaba en la tierra. En tono amable y compasivo, enuncia algunas de las verdades celestiales y llenas de gracia que pronunciaba el Salvador. Cura las dolencias del pueblo. Y luego, en su fementido, en su tramposo carácter de Cristo, asegura haber mudado el día de reposo del sábado al domingo y manda a todos que santifiquen el día bendecido por él. Y declara que aquellos que persisten en santificar el séptimo día blasfeman su nombre, porque se niegan a oír a sus ángeles que le fueron enviados con la luz de la verdad. Es el engaño más poderoso y resulta casi irresistible. Así es que, como los samaritanos fueron engañados allá en los tiempos del apóstol, de los apóstoles con Simón el mago, así también las multitudes, desde los más pequeños hasta los mayores, creen este sortilegio y dicen: este es el poder de Dios llamado el grande, tomado del capítulo Tiempo de Angustia, capítulo 40 del conflicto de los siglos. Quiero decir que noten cómo este asunto de que ya se declara que la vida extraterrestre está en comunicación con los líderes de la tierra y que no son demonios, está preparando el escenario para el gran engaño. ¿Y cuándo ocurre esta desclasificación? 6 días antes de la gran concentración donde se le dedicó a los Estados Unidos por parte de los políticos religiosos de los Estados Unidos y el cuerpo de los líderes que dirigen la nación. Pero también es interesante, voy a hacer la conexión ahora con la encíclica de León XIII, el Papa en el cual se inspiró León XIV para tomar el nombre. Este es León XIV, pero se inspiró en un pontífice de allá de los 1878 a 1800, duró 25 años su pontificado y es recordado por una encíclica llamado Rerum Novarum. Es un documento papal que abordó los derechos de los trabajadores y hablaba en su revolución industrial de la época en que debía haber una concesión para los trabajadores y se les diera pues el día domingo. ¿Qué ocurre? Que inspirado en esa encíclica, ahora aparece León XIV haciendo su primer trabajo de documento papal o encíclica llamada Magnificat Humanities. ¿Y cuándo sale esta carta? Sale, hermanos, es firmada el 15 de mayo del 2026, 2 días antes también de que se presentara a la nación Estados Unidos con muchas oraciones y se le entregó la nación a Dios. ¿Y sobre qué habla esta carta?
esta encíclica sobre inteligencia artificial y dice, los ejes principales de esta encíclica son la tecnología y el bien común. Alerta León XIV sobre el riesgo de que la inteligencia artificial se concentre en pocas manos o sea utilizada para el dominio y la exclusión, exigiendo que la inteligencia artificial esté al servicio de la persona. Y habla de gobernanza y regulación. ¿Cómo se va a gobernar y regular la inteligencia artificial? Abajo en letritas rojas, insta a establecer marcos de transparencia internacionales, ética y diálogo entre la teología y la tecnología. Que haya una coincidencia, que haya una hermandad, que haya un liderazgo en el manejo de la inteligencia artificial entre la teología y la tecnología. O sea, nosotros necesitamos ser parte, dice León XIV, del control de la inteligencia artificial. No debe haber un aislamiento y que sencillamente se piense que la industria tecnológica debe ser quien controle esto. Nosotros debemos como teólogos ser parte de la interacción con la inteligencia artificial. Ay, hermanos, y cuánto engaño a través de la inteligencia artificial que está directamente conectada con apariciones, con declaraciones de demonios, con instrucciones que dan los demonios, con la misma aparición en los aires. Recuerden Efesios 6, nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra ¿qué? Principados y potestades, ¿dónde? En los aires que dominan el espectro donde habitamos los seres humanos, que es el planeta Tierra. Pero esta inteligencia demoníaca que tiene todos estos chat GPT, estas seres que hablan y dan instrucciones y usted los consulta y le hablan de Biblia. ¿Qué dice la Biblia en cuanto a inteligencia? ¿Dónde debemos acudir para tener inteligencia, hermanos queridos? Si alguno requiere sabiduría, demándela ¿de quién? De Dios, el cual da a todos abundantemente y sin mezquindad y sin reproche. Y Job, capítulo 38, versículo 4, le pregunta al Señor a Job, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber, Job, si tienes inteligencia. ¿Cómo se formó el mundo? ¿Cuáles son las leyes físicas y naturales que rigen al mundo? Eso es Dios quien lo domina, lo determina y lo da a conocer como Él quiere. Y Proverbios, en 2 citas, el 8:14 dice, conmigo está el consejo y el buen juicio. Yo soy el gran yo soy. La inteligencia mío, dice Jehová, es el poder. Y el otro texto, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Es inteligencia de Dios. No una inteligencia fatua, no una inteligencia imprudente, no es una inteligencia artificial. Por eso Colosenses 1:9 dice allí el apóstol inspirado, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Contrasten, mis queridos, inteligencia artificial contra o versus inteligencia espiritual. Es la que viene de Dios. Hazme saber si tienes inteligencia, le preguntaron a Job. La inteligencia espiritual es la que está contenida en el registro sagrado, en la Biblia, en el así escrito está, en el así dijo Jehová, entre la ley y el testimonio, entre la ley y los profetas, toda palabra que sale de la boca de Dios. Esa es la inteligencia que tú y yo debemos buscar, la que proviene de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Lo otro es sencillamente lo espurio, lo falsificado. La inteligencia, como su nombre lo dice,
artificial, proviene de lo bajo, proviene de la sombra, proviene de los espíritus inmundos, diabólicos y satánicos que se presentan como si fueran enviados por el cielo, pero no son otra cosa que agentes dirigidos por el mismo diablo. Así es que mientras vimos que el 17 de mayo el gobierno norteamericano, el falso profeta, le dedica a la nación con sus 50 estados a Dios, ahora vemos esta segunda bestia que aparece, los 50 días de oración por nuestra nación, orando 50 días en búsqueda de un Pentecostés. Atención, atención, atención. Orando 50 días, 50 estados que conforman la nación americana, 50 pastores, a nation under God, una nación bajo Dios liderada por la Asociación Evangelística Billy Graham. Únete, dicen allí, a los 50 días de oración por los Estados Unidos en una información salida el 14 de mayo, un día antes del día 15, donde miremos ahora la información en detalles y le explico de qué se trata todo esto. Amados, 50 días de oración por el aniversario de los Estados Unidos unen al país en un solo clamor a Dios. Miren ahora, mientras Estados Unidos se prepara para celebrar sus 250 años como nación, líderes cristianos, atención, la segunda bestia, los evangélicos, líderes cristianos, Billy Graham, aquí está este caballero Franklin Graham, el hijo de quien fuera, tal vez para muchos, el más grande evangelista de los Estados Unidos. Ha lanzado la siguiente idea. El evangelista Franklin Graham es una de las principales voces que impulsa esta iniciativa espiritual. Segundo párrafo, Franklin Graham anunció una movilización de 50 días de oración que se extenderá desde la fecha otra vez, el 15 de mayo hasta hoy, el 4 de julio, cada día un pastor de uno de los 50 estados liderará una oración que se hará cuando al mediodía, donde el sol está en su máximo esplendor, como si fuera aclamando por la benevolencia que produce el astro rey. Adoración solar al mediodía, un estado cada día arrancando el 15 de mayo, del 15 de mayo al 4 de julio. Hoy, calcúlenlo, van exactamente 50 días. Hoy es el día 50, comenzando el 15 de mayo. Hoy es el día 50. Este programa será transmitido por redes sociales a través del sitio One Nation Under God. Yo entré allí, hermano. Tengo la lista de qué estado, por qué estado se oraba cada día. Desde el 15 de mayo hasta hoy. ¿Ustedes saben cuál es el estado 50 que le toca hoy? ¿A quién le toca hoy? Hoy le toca a Washington, D.C. Hoy se orará al mediodía por la capital de los Estados Unidos, porque es el número 50. Es el día de Pentecostés. Es el día de buscar presencia de Dios. Y entonces dice el último párrafo. Nos preparamos para celebrar, todo está conectado con esto, el 250 aniversario de nuestra nación. Estoy convocando 50 días de oración, declaró Franklin Graham. La iniciativa cita el versículo, puso un texto bíblico, como también el enemigo lo sabe citar, porque a tus ángeles mandará, dice el escrito está. Bueno, pues aquí está citando Salmo 33:12. Bienaventurada es la nación cuyo Dios es el Señor. Así es que un pastor escogido de un estado diferente cada día para incluir los 50 estados del 15 de mayo hasta hoy, pues ha estado orando en línea con miles de personas conectadas, dedicando a la nación a Dios de parte del pueblo evangélico. Una nación bajo Dios, One Nation Under God, es una iniciativa de 50 días. Bueno, ya lo vimos, de Franklin Graham, Asociación Evangélica. Le han dedicado los evangélicos y este ministerio, que es uno de los más poderosos y fundado por el evangelista más afamado, el mundo evangélico, dedicándole también la nación a Dios, concluyendo hoy, luego de 50 días de oración de Pentecostés, formato
Duración 50 días. 15 de mayo, 4 de julio van 50 días. Formato: un pastor de un estado diferente dirige una oración cada día. Propósito: orar por el gobierno, la sociedad, las familias y el avivamiento espiritual. Están orando por la manifestación del Espíritu Santo. Ahora, hermanos queridos, lo hizo el poder político, lo hizo la Casa Blanca, lo hicieron los líderes de la nación, los líderes políticos que tienen una gran filiación religiosa también, el 17 de mayo. Lo hizo la asociación Billy Graham con Franklin Graham por 50 días terminando hoy. Y ahora, el mundo católico, ¿no será que va a dedicar también la nación de los Estados Unidos a Dios? Por supuesto que sí. Consagración de los Estados Unidos al Sagrado Corazón de Jesús. ¿Cómo se iba a quedar la primera bestia? El 11 de junio del 2026, hace menos de un mes, como parte, aquí viene, de la celebración del 250 aniversario de la firma de la Declaración de Independencia, los obispos estadounidenses consagrarán los Estados Unidos de América al Sagrado Corazón de Jesús. Se invita a las comunidades católicas, porque eso, Sagrado Corazón de Jesús, es un vocablo exclusiva y únicamente católico, porque son los obispos que están organizando esto o lo hicieron. Se invita a las comunidades católicas de todo el país a unirse a los obispos católicos para celebrar la consagración de nuestra nación al Sagrado Corazón. El evento se transmitirá en vivo, y de hecho lo fue, yo lo vi por el canal de YouTube de la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos. Así es, que no se podía quedar atrás la primera bestia encarnada por el romanismo católico en los Estados Unidos. Y los obispos también hicieron su dedicación de los Estados Unidos al Sagrado Corazón de Jesús. Aquí está una información de CENIT, que es un canal de noticias religioso católico de Estados Unidos. Fue consagrado al Sagrado Corazón de Jesús en una iniciativa que busca renovar la confianza en el amor de Cristo y fortalecer la vida espiritual del país en un momento de profundos desafíos culturales y sociales. La consagración estuvo acompañada de llamados a la conversión, la oración, la esperanza. Y bueno, sigue diciendo allí en qué se trató todo esto. Al final dice que la tradición católica es del corazón de Jesús como fuente de misericordia, reparación y amor para el mundo. Aquí está la noticia en inglés, The Meaning of America Consecration of the Sacred Heart, y aparece allí lo que ocurrió ese 11 de junio. Y aquí está el mensaje que Donald Trump envió o dijo en la celebración católica cuando dedican los 50 estados de la Federación Norteamericana a nada menos que no a Dios o a Cristo, sino en este caso que como que apartan el corazón de Jesús como si fuera otro ser. Parecido a lo que hacen con el Espíritu Santo. Bueno, pues el corazón de Jesús es como si fuera otra cosa. Pero esa es la terminología de las herejías católicas. Pero volvamos. ¿Qué es lo que dijo Trump? Aquí está resumido y está directamente, no está traducido desde la Casa Blanca. Miren la fecha, 11 de junio 2026, hace menos de un mes de esta celebración. Letritas azules. Como los obispos católicos han consagrado a los Estados Unidos al Sagrado Corazón de Jesús en el contexto del 250 años de la independencia, nos comprometemos, como lo hizo el presidente Reagan y Juan Pablo II, a defender la identidad espiritual de la herencia de esta gran civilización y sobre todo a orar por América mientras nos proyectamos para los próximos 250 años, qué iluso, y más allá, para que esta sea la tierra de fe y una nación de milagros y la luz, y que sea la gloria de todas las naciones. Una nación de milagros.
la gloria de todas las naciones. Con razón él está diciendo, let us make America great again. Hagamos a Estados Unidos otra vez grande. Pero para que la gente le siga en sus proyectos, tienen que ocurrir fenómenos sobrenaturales. Por eso él está hablando de la ocurrencia de milagros. Por eso es que el Papa León XIV está hablando de la inteligencia artificial y la tecnología que produce cosas y fenómenos de toda naturaleza, y dice que debe combinarse la teología y que la Iglesia Católica debe formar parte de este manejo de la inteligencia artificial. Y también dijeron que las apariciones no son demoníacas. Así es que todo está encajando fecha por fecha. Por eso yo digo que este día 4 de julio, en lugar de ser, aunque lo están celebrando con fuegos artificiales, con gran algarabía, con conciertos, con marchas, con desfiles, es un día aciago, porque se está aterrizando hoy a la consumación del oponerse a la constitución de Dios. Hoy se están firmando y haciendo declaraciones en el sentido de que pronto no habrá libertades públicas, de que la nación ya le ha sido entregado a quien ellos llaman Dios. ¿A cuál Dios? ¿A nation under God? ¿Una nación bajo Dios? ¿A cuál Dios ustedes están sirviendo? ¿A las potencias de los aires, a los potentados y a los entes que aparecen en los aires, como dice Efesios capítulo 6, a las potestades y a los principados? ¿A quién le están dedicando la nación? A Dios, alterando la constitución de Dios. ¿Cómo pueden dedicarle la nación a Dios cuando están procurando que haya un día uniforme que le llaman el Shabbat cristiano, que es el primer día de la semana, violando el mandamiento número 4 de la Constitución de Dios? ¿Cómo celebran la Constitución nacional violando la Constitución del universo, la Constitución del Dios creador? ¿Cómo pueden hablar de libertad cuando están precisamente arrinconando a las minorías, forzándolas a pensar como ustedes, so pena de que el que no lo haga porque es un criminal que no apoya sus leyes, entonces sufra violaciones, sufra la violación de sus derechos, se le quiten sus libertades, se les encarcele, se les ponga en la prisión, se le impongan multas, se le destierren, se les expulsen a sus países o finalmente se les mate, como dice Apocalipsis 13:15, al que no tenga su marca y su imagen? Esto es terrible. Ahora bien, el Papa León XIV ha sido seleccionado para recibir la medalla de la libertad estadounidense. Señores, los norteamericanos que formaron esta nación huyéndole al papado que los persiguió en Europa, sus ancestros, cuando sus padres, sus abuelos y sus antepasados, pues huyeron de Europa porque el papado los persiguió. Ahora, constituido como una nación poderosa, están condecorando con medalla a León XIV y dice que él es un paladín de la libertad. Por favor, excuse me, ¿qué estás diciendo? ¿Lo estoy entendiendo bien? En nombre de la libertad que representa. ¿Cuándo va a hacer eso o cuándo fue? Mírenlo en pantalla. 3 de julio de 2026. ¿Cuándo fue eso? Eso fue ayer y yo lo vi porque estuve más de una hora mirando la ceremonia que salió en CBS, en todos los canales grandes. Estuve allí mirándolo. Esto lo traje justamente desde ayer. Lugar en el Centro Nacional de la Constitución en Filadelfia, Estados Unidos, con la participación virtual desde el Vaticano. Sí, hermanos queridos, la ceremonia era al aire libre, pero había un calor que la sensación térmica llegó, oigan esto, ayer, 117 grados Fahrenheit. Eso es como 47 grados centígrados, para que tengan una idea, donde como acá se funciona con grados centígrados. Y se vieron forzados a entrar indoor, o sea, a puertas cerradas dentro del edificio. Eso fue ayer en Filadelfia. Motivo: la promoción de la libertad religiosa y de expresión. Y ustedes me van a decir antes de que sigamos con esta noticia, pero ¿cómo puede ser ahora que Trump y el gobierno de los Estados Unidos le esté dando medallas a León XIV y no se estaban peleando hace algunas semanas esta gente porque el Papa dijo que esa
esas invasiones allá en Irán, esos bombardeos y esos misiles que estaban masacrando y que estaban matando gente. Y Trump le contestó que él era un enemigo de la libertad. Bueno, se dijeron unas cuantas cosas. No me voy a meter en el chisme de esa gente, pero se dijeron un intercambio de palabras. ¿Qué ocurre? ¿Qué no se dio cuenta el mundo? ¿Qué quizás la iglesia no sabía? ¿Qué quizás usted hasta ahora que voy a poner esta cita va a enterarse o esta noticia de Vatican News? El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, visitó el Vaticano. Ustedes no sabían eso, ¿verdad? Que Marco Rubio, el 7 de mayo, justo antes del 17 de mayo y unos días antes de la declasificación de los ovnis, no, y antes, por supuesto, de la consagración al Sagrado Corazón de Jesús de los católicos, el 7 de mayo, Marco Rubio visitó el Vaticano para sostener una reunión con León XIV. El encuentro de alto nivel tuvo una duración de unos 45 minutos y buscó reducir las tensiones y reparar la relación bilateral tras recientes críticas del presidente Donald Trump hacia el pontífice, el intercambio verbal. Así es que hizo el Papa, lo montó en el Air Force, en el avión presidencial, el número 2 lo mandó al Vaticano y le dijo, hazme acuerdo con León XIV. Y eso fue lo que hizo Marco Rubio durante el diálogo, segundo párrafo. Fuentes diplomáticas calificaron que fue amistoso y constructivo. Se abordaron temas críticos de política internacional. Entre ellos, destacaron los esfuerzos conjuntos de paz, la resolución de conflictos en áreas marcadas por la guerra y la promoción de la libertad religiosa en letritas azules allí, la cobertura y el comunicado oficial sobre los compromisos compartidos entre Marco Rubio y León XIV, una visita casi escondida el 7 de mayo, está allí reportada por el portal informativo Vatican News, aunque yo la vi la noticia también en el ámbito de las noticias seculares salió, pero no promocionada en altos, en grandes titulares, porque en esos días estaban los bombardeos y todo estaba acaparando el asunto de la guerra en Irán. Pero mientras este caballero, Trump, envía a su secretario de Estado para que concilie con el Vaticano, y eso fue justamente lo que se hizo. Y entonces se le entregó la medalla ayer a el Papa León XIV, la medalla de la libertad. Por eso decía al principio, ¿son antagónicas las dos bestias? No, no son antagónicas o contrarias. Trabajan mancomunadamente. Sí, 100% sí. Hay tal desacuerdo que Trump dijo y el Papa le contestó, nada que ver. Esa gente están de abrazos y besitos. Allá le mandó el avión presidencial para que hiciera el acuerdo y él aceptara la medalla que ahora vemos se le puso ayer. Ayer vi la transmisión en vivo mientras lo estaban haciendo desde Filadelfia. Aquí está en su discurso diciendo y pluribus unum, que aparece en el escudo norteamericano. O sea, seamos uno en medio de la diversidad y tenemos que unirnos en nuestros puntos comunes. Busquen el discurso que está allí. Lo dijo en inglés, yo lo escuché, pero no pude traducirlo. No tuve el espacio. Pero aquí él está agradeciendo a los Estados Unidos, felicitando a la nación de los Estados Unidos por el reconocimiento que se le hace a él como un paladín de la paz, los derechos humanos y la libertad religiosa. Hermano, ¿cuál libertad religiosa si usted encarna el sistema que más intolerante ha sido en la historia de los 6.000 años de humanidad? ¿Cuál libertad religiosa si usted justamente promueve los antivalores y los antiderechos? Si usted precisamente es la representación visible del sistema más opresor que ha tenido la humanidad y más intolerante contra aquellos que han querido defender los principios bíblicos y que han querido elegir la adoración como lo dictan los sentidos de su propia persona. Ahora miren, y esto ya en el colofón, hay un movimiento en los Estados Unidos que se llama Alianza Nehemías. ¿De qué se trata? Un proyecto que tienen estas personas por 52 días que abarca gente católica, abarca personas evangélicas, porque hemos visto la dedicación de parte del gobierno, la dedicación de los protestantes con Franklin Graham a Dios, la dedicación de los católicos y los obispos al Sagrado Corazón de Jesús. O sea, la primera bestia, la segunda bestia y el gobierno, todos le han dedicado los Estados Unidos a Dios. Y
culminando con las celebraciones de hoy, pero además siguen las celebraciones, porque recuerden que Trump dijo que la celebración no es un día, es un año, el 2026. ¿Cuál es esta institución? Dice, debido a que Nehemías intercedió en favor de su nación con la bendición gubernamental, Dios permitió que los muros de Jerusalén fueran reconstruidos en 50 días. Ahora escuchen, también nuestra alianza, Nehemías, deseamos que Dios nos siga favoreciendo conectado otra vez durante el 250 aniversario de nuestra nación. La batalla por el alma de nuestra nación se ha intensificado y los muros morales y culturales de nuestra sociedad requieren ser reconstruidos. Atención, reconstruir los muros morales y espirituales de la nación. ¿Cómo lo van a hacer? Hacemos un llamado a los estadounidenses a humillarse ante Dios Todopoderoso en oración, ayuno y arrepentimiento durante 52 días, desde el atardecer, puesta de sol del jueves 10 de septiembre, esto es futuro, en 2 meses, hasta el domingo de Todos los Santos, 1 de noviembre 2026. Los cristianos tomarán su lugar como guardianes, siguiendo el mandato de Nehemías de construir el muro frente a sus propias casas, intercediendo por familia, vecindarios, escuelas, iglesias, negocios y gobiernos. ¿Qué es lo que están haciendo? Bueno, que esta institución que aglutina todas las iglesias y hace un llamado a todos los Estados Unidos, comenzará el 10 de septiembre hasta el 1 de noviembre, el día de Todos los Santos, que se celebra por ahí también el Día de los Muertos. Un día antes comienzan de la fecha del 11 de septiembre, cuando se cayeron las murallas, o sea, las torres, debo decir. Pues desde el 10 de septiembre a ese domingo, 1 de noviembre, van 52 días. ¿Y por qué 52 días? Porque a Nehemías le tomó 52 días reconstruir los muros de Jerusalén. Y ellos quieren en 52 días reconstruir los principios morales y religiosos de los Estados Unidos. Dice Nehemías 6, 15 y 16, ahí está el texto bíblico, fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul, que equivale como al 6º mes en nuestro calendario. En 52 días, dice la Biblia, que Nehemías reconstruyó el muro de la ciudad de Jerusalén en 52 días. Ahora, ¿qué pretenden ellos, hermanos? Imitar a Nehemías. Luego de la reconstrucción del muro, ¿qué pasó con Elías? Que hizo la reforma del día de reposo sábado, y alrededor de los muros, pues, y en las puertas puso guardianes para que no se violara el sábado séptimo de la semana. Ellos dicen que como Nehemías deben reconstruir los muros espirituales y volver a establecer los principios religiosos de la nación norteamericana. Miren allí que dice, en el día 52, personas de fe de todo el país se van a reunir en línea o en persona. Van a ir al Capitolio, donde se hacen las leyes en los Estados Unidos, al Congreso, en una asamblea sagrada para buscar su rostro, para sanar nuestra tierra, mientras intercedemos por nuestros líderes y ciudadanos. ¿Qué van a hacer también? También solicitamos, oigan esto, que el Congreso, atención, 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 van a pedir en el día 52, cuando se restauren los muros morales, espirituales y doctrinarios de América, en el Congreso, van a ir al Congreso representantes de los 50 estados, para que el Congreso apruebe una bendición oficial que van a solicitar, y junto que se haga una proclamación presidencial del presidente Donald Trump. Hermano, vuélvalo a leer. Hermano, lo dejo ahí 5 segundos para que lo vuelva a leer. Este año, dentro de las celebraciones del 250 aniversario, se espera restaurar los muros caídos de la moral y de los principios espirituales, tal y como hizo Nehemías en 52 días. Esta celebración tiene su fecha de inicio el 10 de septiembre hasta el domingo 1 de noviembre, cuando irán representantes de los 50 estados de los Estados Unidos al Congreso a solicitar
justamente que esta decisión o esta propuesta de esta bendición especial que ellos dicen va a representar para Estados Unidos sea pues escrita allí o hecha ley por el Congreso y que entonces la promulgue una promulgación presidencial del presidente Donald Trump. Entre las reformas que hizo Nehemías fue establecer el Shabbat séptimo día, y ellos como asociación Nehemías pretenden también establecer el primer día de la semana por ley de Congreso y por promulgación del presidente de la República. Mírenlo con sus propios ojos. Eso está en todas partes en los Estados Unidos. Todos estos movimientos que se están haciendo hoy, que se hicieron ayer con la medalla entregada a León XIV, lo que se hizo desde el principio de año pidiendo un día de reposo unificado, la entrega a los Estados Unidos el 17 de mayo con todos los líderes y los políticos de los Estados Unidos para que Estados Unidos rigiera como una teocracia en los Estados Unidos, lo que hizo el movimiento de Franklin Graham con sus 50 días de Pentecostés pidiendo avivamiento para que la nación vuelva a Dios, que terminan hoy dedicando los 50 estados a Dios. Lo que está haciendo esta otra institución para que se restauren los muros y el sábado, como lo hizo Nehemías, y que lo haga el Congreso y que lo haga también el presidente, es algo que nos dice dónde estamos parados en la historia profética. Estos son facts, como dice en inglés, son hechos demostrables. Esto no es teoría de conspiración, esto no es imaginación, esto es fáctico, esto es lo que está así pasando hoy, esto fue lo que vimos ayer en las redes y por televisión a nivel mundial, esto es lo que están diciendo los grandes de la tierra, esto es lo que está diciendo Donald Trump en su discurso, esto es lo que está diciendo Mike Johnson en la Cámara de Representantes, esto es lo que está diciendo el Congreso, esto es lo que está diciendo los obispos católicos, esto es lo que están diciendo las grandes corporaciones evangélicas de los Estados Unidos. Es una componenda, no es hoy un día de libertad, hoy es un día de tristeza, de clamor y de lágrimas, porque están tergiversando la palabra de Dios, porque están doblando la constitución de Dios, porque están marginando y cercenando los derechos de las minorías. Y ocurrirá justamente lo que dice la palabra. Ustedes han leído la cita, no lo vamos a hacer en extenso, cuando Elías convocó en el Monte Carmelo. ¿A quiénes? A los 450 profetas de Baal y a los 400 profetas de Acera que tenían una adoración falsificada. ¿Cuál fue la prueba que les puso allí Elías en letras negras? Y el Dios que responda por medio de fuego, el que bendiga con fuego, el que haga descender fuego sobre los holocaustos que estamos allí plantando, ese es el Dios verdadero. ¿Y qué pasó? El pueblo dijo, bien dicho. Y entonces él oró a Jehová y le dijo, Jehová, respóndeme. El versículo 38, entonces cayó fuego de Dios y consumió el holocausto, la leña y las piedras y todo. Allí pues lo que estaba preparado por Elías fue consumido. Viéndolo todo el pueblo, se postraron, reconociendo y dijeron, Jehová es Dios, Jehová es Dios. Yo pregunto, hermanos, ¿qué va a pasar cuando se cumpla lo que dice Apocalipsis 13:13? Y con inteligencia artificial y con los demonios que ya ellos dijeron que no son tales demonios que se aparecen, sino que son seres amigables, que vienen a ayudarnos, que están identificados con lo que pasa en el planeta Tierra, que quieren resolver los problemas y las diferencias en los Estados Unidos. ¿Qué va a pasar cuando conjugados los poderes del mal que habitan en los aires? Entonces, de acuerdo a Apocalipsis 13:13, el diablo, Satanás, hace grandes señales, dice la palabra, de tal manera que hace aún descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y el diablo dice, si esa fue la indicación de que había un Dios verdadero, como le respondió Elías, entonces yo voy a hacer lo propio, voy a realizar una falsificación. Y así como cuando pasó lo del fuego y el pueblo dijo, Jehová es Dios, Jehová es Dios. ¿Qué va a ocurrir? Dice el diablo, cuando sea yo ahora el que haga descender fuego del cielo, el que haga traer a seres de otros mundos. El mismo diablo falsificando a Cristo y dando bendición como de Jesús y resolviendo los problemas económicos de la gente y quitando las enfermedades y quitando las calamidades. ¿Qué va a decir el pueblo? Este es Jehová, aquí está el Cristo, seguidle. Ha llegado el Cristo, como dice Mateo 24. Este es el Cristo, pero dice
la Biblia, no vayáis el consejo de Cristo. Así es que, hermanos, esto está ya patético, lo que ha ocurrido durante estos 6 meses en los Estados Unidos y va a seguir sucediendo u ocurriendo, es verdaderamente patético y dramático. Satanás va a falsificar los eventos finales justo antes que ocurran los verdaderos. Mire, falsificará el verdadero día de reposo y va a poner un día espurio, el primero de la semana. Falsificará la lluvia tardía. 50 días de oración para buscar avivamiento. Ya lo estamos mirando. Falsificará a Cristo y su segunda venida con la inteligencia artificial, con la aparición de ovnis. Falsificará el milenio diciendo que ha comenzado la gran era de paz aquí en la tierra. Ustedes no ven que ellos están diciendo que se preparan para celebrar los próximos 250 años. O sea que Cristo y su venida no está en escenario, no está en agenda, no está en sus mentes. Esto es para largo. Hay un milenio de paz instaurado aquí en la tierra. El señor León XIV recibió ayer su medalla y para nada mencionó venida de Cristo. Lo que dijo es, vamos a unificarnos para hacer un mundo grande, Estados Unidos fuerte. De eso fue lo que dijo, vamos a unificarnos. Para nada la venida de Cristo está en panorama porque ellos están falsificando el milenio también, que dicen que será aquí en la tierra, y falsificará el jubileo. Bueno, ya lo hizo Francisco y León XIV con el falso jubileo del 24 hasta del 2024 hasta enero de este año 2026, todo el 2025, un falso jubileo. Y a este movimiento de este año, Estados Unidos y el mundo católico protestante también le está llamando el jubileo de oración con motivo de los 250 años. Así es que estas 5 categorías de eventos que la Biblia presenta de manera puntual, directa, establecida y con la inspiración divina van a ser esos 5 eventos falsificados. Y lo dice la inspiración, que antes que los juicios de Dios caigan finalmente sobre la tierra, habrá entre el pueblo del Señor un avivamiento. Viene lluvia tardía, hermano. Viene el verdadero Espíritu Santo. Viene la manifestación de Cristo en manera de lluvia tardía. Habrá un avivamiento de la piedad primitiva, cual no se ha visto nunca desde los tiempos apostólicos. Profecía, el Espíritu y el poder de Dios serán derramados sobre sus hijos. Amén. Ahora, en azul, el enemigo de las almas sabe esto, ¿verdad? Desea impedir esta obra. Y antes que llegue el tiempo para que se produzca tal movimiento del derramamiento del Espíritu Santo, la lluvia tardía, el enemigo tratará de evitarlo, introduciendo una falsificación. Hará aparecer como que la bendición especial de Dios es derramada, pues va a derramarla también sobre las iglesias que pueda colocar bajo su poder seductor. Allí se manifestará lo que se considerará como un gran interés por los religiosos. Multitudes se alegrarán de que Dios esté obrando maravillosamente en su favor, cuando en realidad la obra provendrá de otro espíritu, porque es una falsificación. Bajo un disfraz religioso, Satanás tratará de extender su influencia sobre el mundo cristiano. Por eso en este tema le traje el asunto de la inteligencia artificial, que es diabólico, y el asunto de los ovnis, todo este año conectado justo con la celebración de los 250 años de la independencia de los Estados Unidos y la declaración de independencia y la constitución de los Estados Unidos. Todo junto este año, incluyendo los preparativos para esta falsificación, con la inteligencia artificial, con los demonios que van a falsificar todos estos eventos, incluyendo la lluvia tardía. Y es verdad que hay una falsificación, pero hermanos, si hay un falso Espíritu Santo, es porque hay uno verdadero. El consejo del Señor es el siguiente: el Señor vendrá pronto. Y queremos una comprensión completa y perfecta que solo el Señor puede dar. Ay, hermanos queridos, no es seguro atrapar el espíritu de otro. Queremos el Espíritu Santo, que es Jesucristo. El Espíritu de verdad, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Si compartimos con Dios, tendremos fuerza, gracia y eficiencia. Hermanos, si estamos listos para recibir ahora a Cristo en forma espiritual, estaremos también listos para recibir
a Cristo cuando se manifieste de manera visible en los aires. Sí, porque no se trata de saber sobre el Espíritu Santo o hablar simplemente sobre el Espíritu Santo, lo cual es muy bueno. Aquí lo importante es vivir lo que dice Gálatas 5, el fruto del Espíritu, no simplemente la teoría, sino la real conversión experimental para que ocurra lo que dice Gálatas 2:20, Pablo inspirado, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, porque estoy vivo, ¿verdad? Lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es que ya no haré mis obras, ni mis actos, ni mis pensamientos, ni mis palabras, porque estoy fusionado con Cristo que está en mí de manera espiritual. Y voy a experimentar revivamiento y reforma. Y voy a experimentar como nunca antes un despertar en mi vida devocional. Sabré lo que es orar cada 2 o 3 horas. Sabré lo que es escudriñar su palabra. Sabré lo que es apartarme del pecado, porque tú y yo sabemos cuáles son los puntos débiles de nuestras vidas y de nuestros caracteres, y clamar humildemente a Dios por fortaleza espiritual. Estamos en tiempos muy difíciles, en tiempos peligrosos. Cuando los Estados Unidos renieguen definitivamente y por ley de los principios divinos del santo reposo, y con ello se constituye una acción de apostasía nacional, lo que vendrá como resultante o consecuencia es una ruina nacional que se va a manifestar, y lo vamos a ver pronto. Atención, y no soy profeta en los Estados Unidos. Grandes desastres naturales, cual nunca antes ha experimentado esa nación de 350 millones de habitantes. Se van a ver cosas dramáticas y tendrá que venir la intervención del diablo diciendo: yo voy a solucionar esto, porque no habrá gobierno humano que lo pueda sostener, porque los gobiernos humanos ya habrán renunciado a Dios y Dios se habrá apartado de ellos. Católicos y protestantes, aliados juntos, como hemos visto, ambos dedicándole a la nación a un Dios falso, porque no es al Dios de la Biblia, al Dios de la legislación completa y verdadera de la palabra de Dios, de manera que pueden esperarse grandes desastres, también colapso financiero. Esa ruina nacional no solamente incluye grandes desastres en América, que hoy está de fiesta y de celebración y de parade y de desfiles. Esa nación va a llorar lágrimas de sangre como Israel en el año 70. Y lo que ocurrió para ellos y viene para el mundo, y muy particularmente en la nación que le ha dado la espalda a Dios después de haber sido la más favorecida, lo que ocurrió allá en el año 70 en Jerusalén fue apenas un pálido reflejo. Es por ello que necesitamos afianzar nuestras vidas. Este tema no se trata simplemente de vaciar información. Este tema tiene y procura como objetivo primario nosotros en primera persona ser instrumento en las manos de Dios. Y qué bueno que hasta desapareció de pantalla mi cara, porque se lo pedí a Dios que yo no aparezca, Señor, pero que sea tu palabra para que entendamos en qué tiempo estamos viviendo. No es tiempo más de juego. Hoy están en celebración, pero es un día que debiera ser de ayuno y de clamor y de dolor y de lágrimas, porque se está anunciando, es como una sentencia ya preanunciada. Lo que viene para América es ruina nacional, donde va a colapsar también su moneda. Van a tener que recurrir a pagos alternos, posiblemente la CBDC, el Central Bank, la moneda digital del Banco Central, o a otras formas alternativas. Y esto traerá un tiempo de angustia, traerá caos nacional que puede producir las pobladas, los levantamientos de la sociedad, al punto de producirse inclusive guerras intestinas, guerra civil allá mismo, un caos, una anarquía terrible en cualquier momento. No sé si antes o después de que se decrete esto, pero está en el panorama y está anunciado y está en las profecías, porque renunciaron al Señor. Entonces vendrá aquellos que le temen. Por cuanto rechazaron al Señor, es tiempo de actuar, oh Dios, porque han invalidado tu ley. Y justamente por negarse a vivir de acuerdo a los principios
y después de haber sido la nación favorecida, hoy están justamente contrariando la voluntad divina. Es requerido y necesario que el pueblo norteamericano, el pueblo latinoamericano, en todas partes del mundo, estemos en sesión permanente de oración. Hermanos, lo que ha comenzado no terminará. No es simplemente algo esporádico, algo fortuito, casual. Esto va increciendo, se va a aumentar cada vez más la producción de desastres, especialmente en naciones grandes y poderosas, y muy particularmente aquellas que se han negado a producir la libertad con la cual ellos fueron favorecidos. Así es que a orar más, hermanos, a buscar presencia divina, porque no es seguro atrapar el espíritu de otro. Necesitamos y queremos el Espíritu Santo, que es Jesucristo, formado en nosotros como el Espíritu de verdad, Cristo, esperanza de gloria. Alabado sea su nombre y que nosotros podamos pues vivir una vida en pureza y santidad. Compartamos esta humilde presentación para que de alguna forma el Espíritu Divino trabaje y provoque en nuestras vidas buscarle ahora como nunca antes, orar como nunca hemos orado, hacer los ajustes en nuestras vidas en cuanto a alimentación, en cuanto a nuestras normas morales, en cuanto a nuestros pensamientos, apartarnos total y completamente de lo que es Babilonia, buscar presencia divina para que Él nos bendiga y actúe en nuestras vidas. Y cuando venga el tiempo de calamidad, yo también te libraré de la hora de prueba que viene sobre todo el mundo, porque has guardado mi palabra y has guardado la fe. Dios te bendiga en abundancia. Maranata, Cristo ya viene.